Bueno, buenas tardes para los cuatro. La idea de la tutoría es, vamos, con dos consignas, poder conversar un poco sobre la institución. Primero le pido a cada uno que en 5 minutos breves me cuente cómo ha llegado a esta instancia de ser parte de alguna manera del gobierno de la institución, más allá que tengan en un cargo, que sean secretario administrativo, académico, que estén en el consejo, que estén en algún programa, pero cómo han llegado a esta instancia y digamos, cómo se organizan como equipo directivo para trabajar, si se encuentran cómodos, si se encuentran sobrepasados, si se encuentran cansados. En 5 minutos cada uno. Arranca la rectora. Nosotros, bueno, ya presentamos el escrito. Bueno, yo hoy estuve en Paraná por el CADES, por el Consejo Académico Asesor, que fui elegida ahí por la Dirección de Superior para integrarlo. Y bueno, yo le digo, tengo 29 años en el nivel superior. Empecé desde que teníamos el PEP, el Plan de Estudio del Magisterio, y pasé por todas las carreras. Más, acá tengo una de las profesoras que está acá, fue alumna mía en 2 o 3 profesorados. Y no, digo, nosotros siempre tomamos, es nuestra escuela, es de la escuela donde yo egresé de secundaria, para mí es un gusto trabajar y es un orgullo tener este equipo de trabajo en todos los niveles. Ahora nos aboca sobre todo superior. Y el desafío de ir aprendiendo. Yo inicié en el nivel superior como profesora, luego estuve como secretaria académica, muchos años, luego pasé por la secretaría administrativa, luego por la vicerrectoría y ahora estoy en la rectoría desde el 2015, desde noviembre de 2015. Y como yo decía en el escrito, siempre trabajamos en base a la confianza, la humildad, al respeto, al poder aprender con el otro, de poder compartir lo que uno aprende, de poder valorar las actividades que se realizan. Y entonces mi compromiso hoy es culminar esta formación, acompañarlos a ellos, que son los que van a ir tomando la posta y que tienen mucha potencialidad. ¿Sí, Mati? Bueno, yo estoy un poco como invitado, porque técnicamente no formo parte del equipo directivo, pero sí desde hace algunos años tuve una muy buena experiencia convocado, bueno, por la rectora y por la secretaria académica para desempeñarme como docente mediador entre el centro de estudiantes y la secretaría académica, básicamente, y los colegas docentes. Y entonces, a partir de ese rol, comencé a estar mucho más en contacto con el equipo directivo. Y bueno, tengo también pensado, si todo marcha bien, el año que viene, por ahí postularme para, y si me votan, para ocupar algún cargo representando al estamento docente en el consejo directivo. Así que desde esos lugares me sumé a esta actualización y bueno, aprendiendo mucho, con mucha humildad, obviamente, pero bueno, sí, disfrutando mucho de todos los conocimientos que van transmitiendo, los distintos seminarios y con ganas de aportar a la mejora de la institución. El proyecto de investigación y de fortalecimiento. Y también estamos con otros colegas que, bueno, ahora no están acá, pero en un proyecto de investigación que convocó la DES el año pasado, fuimos seleccionados. De la información que va surgiendo de ese proyecto de investigación sobre participación estudiantil, hemos ido tomando algunos insumos y algunos indicadores para estos 3 elementos que planteamos ahora para la tutoría, ¿no? Y también estoy participando junto a otros colegas de una línea del Infod que busca fortalecer las trayectorias estudiantiles. Hemos hecho talleres muy interesantes de los cuales recabamos una información muy valiosa de estudiantes de todos los profesorados y tecnicaturas respecto a qué situaciones ellos, desde su lugar de estudiantes, perciben que por ahí están frenando o haciendo que sus trayectorias no sean tan fluidas, ¿no? Entonces, esa información también la tomamos como insumo para pensar alguna de estas 3 líneas que podríamos desarrollar en un eventual plan de mejora institucional. Ahí le paso a Cristina la palabra. Una cuestión, Matías, ¿de qué sos profe vos de qué materia?
yo soy profesor de historia y doy historia de la educación argentina, historia social, materias afines con la historia. Bien, gracias. Buenas noches. Hola. Yo soy Cristina Benay. Bueno, en primer lugar soy egresada del Instituto de Formación Docente como profesora de matemática, de física y de química. En este momento me encuentro desempeñándome como profesora de físico-química y de práctica 4 en el profesorado de química y a su vez formo parte del consejo directivo, donde acompañamos con el resto del equipo a Karina en todo un desafío, obviamente, porque hace un año que estoy en ese rol y voy aprendiendo, he aprendido muchísimo y bueno, y para mí es una gran satisfacción de estar acompañando a Karina y bueno, Andrea, que siempre lo que rescato es el acompañamiento que tuve de parte de ellas como alumna y ahora como docente. Y bueno, la institución me pasa como Karina, es un orgullo. Para mí llevo a la escuela normal a todos lados, porque también trabajo en varias escuelas, entonces trato de ser agente multiplicador y de traer chicos que se incorporen a las carreras que se dictan acá y a su vez, digamos, demostrando el grado de compromiso que hay en esta institución. Bueno, pasó Andrea. Perfecto. Bueno, hoy charlamos un ratito, pero yo me desempeño en la Secretaría Académica. Va a ser casi 20 años que trabajo en esta escuela. Recién me recibía cuando empecé a trabajar con Karina en taller de investigación 2, en segundo año de uno de los profesorados. Y de ahí, bueno, siempre estuve en contacto con la escuela, trabajando. Tuve algunos años que estuve de vice en unas escuelas de campo y bueno, había perdido el vínculo y bueno, después regresé a la secretaría cuando Karina toma la rectoría. Bueno, va por concurso, así que uno se presenta, eso va al consejo, se evalúa y viene el dictamen. Así que, bueno, me desempeño desde fines de 2015. Estuve también en la Secretaría Administrativa un tiempo, porque, bueno, ingresé como preceptora del nivel superior. Después en la Secretaría Académica, un tiempito en la Secretaría Administrativa y bueno, tuve que tomar una decisión personal y me quedé en la Secretaría Académica, que era donde me sentía cómoda. Perfecto. Y profesora, eras de Yo soy profesora de biología. biología. Perfecto. Bien. Bueno, y ahora charlemos un poco sobre las debilidades que han mencionado en el segundo punto, las debilidades que ustedes observan en la gestión, que les impiden un poco o que obstaculizan un poco el desarrollo de las carreras, del funcionamiento institucional, del vínculo con los profesores, etcétera, etcétera. ¿Qué debilidades han tomado o ven? ¿Querés leer de Andrea? O No, contarlo. Acá leo, pero lo vamos charlando, ¿no? Pero Vale. para recordar bien específicamente lo que escribimos y no tergiversarlo, habíamos puesto 3 debilidades, una vinculada a las dificultades para la lectura y la escritura académica, y tomábamos, digamos, esta información, como comentábamos recién, un poco de lo que nos plantean los docentes en esta investigación que estamos haciendo sobre participación estudiantil. Entrevistamos a 7 docentes de profesorados distintos, es una investigación de corte cualitativo, y en todos los casos los docentes nos planteaban estas dificultades que encontraban al dar clases con estudiantes que manifiestan problemas para leer textos complejos y para escribir textos con algún tipo de formato académico, ¿sí? Y por el lado de los talleres de fortalecimiento de las trayectorias estudiantiles, que vino financiado por el Infod, aparecía lo mismo, pero desde la voz de los estudiantes, ¿sí? Y lo interesante era, al hacer este cruce de la opinión de docentes y de estudiantes, que, por ejemplo, en el caso de los docentes, a veces planteaban
que cómo podía ser que siguiesen apareciendo estas dificultades de lectura y escritura académica en estudiantes avanzados, por ejemplo, de tercer año de un profesorado, para poner un ejemplo, sí existen en los planes de estudio de las distintas carreras talleres de acompañamiento a la lectura, a la escritura académica y al uso de TICs. Bueno, los estudiantes nos decían que estos talleres, desde la perspectiva de los estudiantes, son muy generales y que ellos necesitarían que haya un acompañamiento a la lectura y a la escritura académica en cada espacio curricular y no una sola vez en la carrera, casi siempre en primer año, como un andamiaje más general y abstracto. No sé si se entiende. Sí. Bien, voy al segundo punto, que era el del desgranamiento. Sí, la cuestión... Hoy yo le había comentado, sí, Mati, hay que hablar. cuando arrancamos yo le decía que habíamos comenzado el inicio con cursos donde teníamos una inscripción de 60 alumnos, 40 alumnos, y después de el receso nos encontramos con un gran desgranamiento, nos encontramos con 20 alumnos en esos cursos. Las razones por las cuales en algunas se pudo hacer unas encuestas preguntándoles por qué habían dejado, bueno, cuando recurren a la respuesta, diríamos, de una situación familiar, económica y demás, o viajes, otra de las cosas que se nos presenta mucho es el tema del costo. Hoy para trasladarse de los pueblos más cercanos está entre 800 y 1.000 pesos la ida y la vuelta por día. Entonces eso nos fue un limitante. Y bueno, y después están por los que eligieron y realmente no era lo que les gustaba realmente, que bueno, se habían anotado en biología, pero no les gustaba la docencia, pero les gustaba biología. Es lo que pudimos hacer en esas consultas, en esas encuestas que nosotros, algunas de las carreras las van realizando, en este desgranamiento que observamos, que realmente lo venimos escuchando en las distintas conferencias que vamos transitando con ustedes, que es general. Los colegas van manifestando que el desgranamiento que se da asusta, ¿no? Es abrumador después del receso. El segundo, el desgranamiento, entonces. Y hoy estuvimos en el CADES con colegas de Gualeguay, de Villa Paranacito, de Cerrito, de Viale, y con carreras como la nuestra, física, química, matemática, y por ejemplo en física y en química la rectora ahí de Gualeguay nos planteaba que a ellos les sucede lo mismo. Ellos, por ejemplo, en física han quedado con un alumno en primer año, por ejemplo. Yo les decía que teníamos un lindo grupo de varones acá y que estábamos trabajando, pero que es una situación que se reitera, ¿sí? Incluso en Concepción, en Wader, que tiene el profesorado de física, o sea, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, también les pasa exactamente lo mismo. Tienen 1, 2, 3. En primer año tienen 6, pero es como claro, es mucho, es una situación bastante atípica. Generalmente el profesorado de física sufre mucho desgranamiento. Nosotros acá en general en las carreras, en todos los lugares hay un corte ahí después del receso. Sí, lo que pasa es que el profesorado de física lo que tiene una complejidad teórica, una complejidad a nivel laboratorio y bueno, y una complejidad matemática que en muchas oportunidades les cuesta también abordar, pero que yo lo relaciono mucho con lo que decía Matías, la parte de la dificultad, ¿no? En la lectura y en la escritura, sí, está asociada totalmente a la parte de resolución de problemas en la parte de la física y la química inclusive. Y también que en la parte de escritura, claro, matemática, la parte de escritura, que estoy como docente de práctica 4, también esa parte se súper evidencia que chicos que llegan a la práctica 3 y 4 tienen, digamos, mucha dificultad al momento de empezar a escribir. Con el tiempo se va superando, pero es evidente. Y el último, Mati. Sí, y antes de ir al último punto, un comentario chiquito en relación a esto del desgranamiento, porque también en los talleres de fortalecimiento de las trayectorias estudiantiles,
muchos estudiantes de las tecnicaturas, acá funciona la tecnicatura en pymes, en enología, pero también de los profesorados de matemática, de física, de economía, planteaban que, digo, para poner una cuestión que sí está dentro de nuestra esfera de acción, porque, por ejemplo, la cuestión del transporte y los costos socioeconómicos para cursar una carrera, evidentemente no la podemos manejar nosotros los profesores, pero digo, sí traían los estudiantes mucho esta cuestión de la evaluación, que incluso nosotros la planteamos ahí en lo que escribimos, de ciertas quejas, no sería la palabra, ciertas críticas constructivas incluso, en torno a cómo son evaluados, ¿no? Entonces, por supuesto, no por todos los docentes, focalizaban en algunos docentes, pero se reiteraba y aparecía en los distintos profesorados y tecnicaturas, ellos notaban, los estudiantes, una contradicción entre el discurso de que vamos hacia una evaluación integral y una realidad donde se hacen cortes muy tajantes y hay una evaluación por parcial, o por lección oral o por examen, que a veces, decían los estudiantes, frustra mucho, y ellos ponían ahí uno de los elementos, no el único, de decisiones que han tomado compañeros de ellos de dejar ciertas carreras por esta frustración de reprobar una y otra vez materias donde están siendo evaluados en términos resultadistas, no en términos integrales, de proceso, según la voz de los estudiantes, ¿no? Entonces me parece que ahí, desde la institución, quizás sí habría algo más concreto para hacer, para revisar, para charlar con los colegas, ¿no? Desde lo pedagógico, claro. Y el último punto que teníamos es el de la participación estudiantil y docente relativamente apática. Quisimos agregar ahí el concepto de relativamente porque tenemos un centro de estudiantes, afortunadamente, que, bueno, que está activo y muchos docentes, y genera actividades. Hace poco tuvimos la celebración del Día de la Primavera, con actividades muy, muy lindas que armaron los... En el momento se prenden, es el antes. Ajá. Pero sucede esto, que hay un montón de propuestas a nivel de secretaría académica o que llegan desde otros, desde la DES o de otros lugares, o el mismo proyecto formador que está destinado a estudiantes y a docentes, que en la previa, ahí Andrea les va a contar que el método que utilizó o con los mismos talleres de fortalecimiento de las trayectorias, que si ellos llegan a enterar previamente, va asociado al tema del viaje también. Nosotros tratamos de ubicarlo en un horario que quede intermedio, por ejemplo, se hacen esas acciones entre 19:30 y 20, y una 20 y 30, cosa que, y de manera sorpresiva, que se enteren en el momento, porque si ellos lo asocian que van a tener esa actividad y no van a estar en el aula, y viajan para estar en el aula, no vienen. Falta. O el docente ya empieza a quejarse previamente que lo va a tener los alumnos en el aula, que van a estar en una charla, en un taller. Entonces, a eso hacemos referencia con lo relativamente apático, que se generan propuestas muy valiosas, muy interesantes, muy constructivas para todos los estamentos, pero que no son aprovechadas en general como nos gustaría. Andrés. No, eso que decía Karina, tuvimos que buscar estrategias como para que ellos puedan participar de todas esas actividades que nosotros creemos que son importantes. Dentro de esas está este tema de lectura y escritura, que hay distintos talleres, y sabiendo que tienen debilidad en eso, ya sea los dividimos en grupos, primero y segundo llevan unos determinados talleres, adelante, y tercero y cuarto otros determinados talleres, porque ellos están más focalizados a las secuencias didácticas para las prácticas, entonces para fortalecerlos. Y asimismo, teniendo esos talleres que los fortalece, si nosotros avisamos con anterioridad, no asisten. Que va a haber taller. Que va a haber taller. Y no cursada. Y no cursada. Entonces decidimos ponerlos en días, como decía Karina, sorpresivos y demás, lo charlamos con los profes y organizamos ese taller en los cuales nosotros, en temáticas que creemos que coincidimos todos los docentes, que estamos con una debilidad.
Después ellos de los talleres se van re contentos. Sí, lo disfrutan. Porque lo disfrutan. Es las voces, Sí, Mati, sí. voy a buscar el cargador. Sí, lo disfrutan. Vos tuviste, y también lo que fue el festejo de los estudiantes, el martes que lo organizó la gente de la Tecnicatura, disfrutaron a pleno. O sea que creo que el que no vino va a decir por qué no fui, porque vieron que sus compañeros estuvieron a pleno. Pero es la previa, o lo mismo en los talleres de... Sí, como que habría cierto, más de parte de los estudiantes, aunque por ahí puede pasar en algún docente, como cierta actitud, podría decir uno, entre inmadura y adolescente, de decir, si no es la clase con el profesor y el pizarrón, ¿para qué voy a ir? Y justamente hay que ir para hacer valer la voz, para hablar de los problemas, es como una contradicción que detectamos ahí, ¿no? Bien. Les iba a preguntar el propedéutico, ¿cómo lo hacen, cómo lo trabajan? Taller de ingreso. El propedéutico inicia virtualmente ahora en noviembre. Con todos los alumnos que van realizando la preinscripción, se inicia con un grupo, dura noviembre, diciembre y febrero, virtualmente a través de la página que utilizamos del campus y demás, con actividades de lectura, acompañamiento, y hacemos un grupo que da inicio ahora en noviembre, y después otro grupo cuando en febrero retomamos las actividades, inicia un segundo grupo. Y se unen todos, los dos grupos, se unen en marzo, cuando arrancamos, diríamos, presencialmente con todas las propuestas específicas para cada una de las carreras. Pero los vamos acompañando desde noviembre. Iniciamos con un grupo y después en febrero con otro grupo que es el que se inscribió después, ¿no? Está muteado. No lo escuchamos. ¿Qué cantidad más o menos comienzan en noviembre y qué cantidad se suman después en febrero o marzo? Y son muchos, por eso le decía que terminan arrancando con 20, 30 en esta primera etapa, y supongamos la Tecnicatura en PYME llegó a 70 para cuando estábamos dando inicio a fines de marzo. Bien. Y después en el mes de marzo presencial, ¿en qué distribuyen el tiempo? ¿Qué actividades principales hacen? Distintos ejes específicos. Claro, generales, hacemos práctica. ejes en 3 semanas específicos y generales. Y de práctica. Y la parte de prácticas docentes. Entonces, supongamos lunes, miércoles y viernes, tienen los ejes específicos, martes y jueves, ejes generales, pedagogía didáctica o alguna práctica, porque tenemos también muchos docentes que tienen de base el título de maestro o de alguna otra carrera docente y no vienen a esas propuestas, diríamos, de ejes generales, vienen a la propuesta específica, por eso lo organizamos con esos días durante las 3 semanas presenciales. Y también hay un día que es específico de centro de estudiantes, donde ellos cuentan todo lo que hacen, su propuesta, acompañados de Matías, y otro de secretaría académica y preceptoría, donde, diríamos, los acompañamos con cómo va a ser el año, la cursada, qué cosas tienen que tener en cuenta, cómo matricularse, cómo buscar en SAGE lo que ellos necesitan, cómo recurrir a las becas, qué trámites tienen que hacer. ¿Y la normativa se la explican? ¿Ustedes Sí. sienten que la entienden ellos? El régimen académico se lo trabaja desde la secretaría y desde el centro de estudiantes. Lo que pasa es que ellos como que lo empiezan a palpar un poco más cuando pasa el segundo cuatrimestre, diríamos que es donde ahí ya se empiezan a acercar al cierre de las cátedras porque son todas anuales. O ante problemas puntuales. Claro. Es raro que hagan una lectura sistemática, digo yo. Sí, es como que uno se lo explica todo, los puntos más importantes, ¿no? Y después se da cuenta que por ahí no lo tienen tan claro. Exacto, sí. No, solamente yo me estuve desempeñando en el profesorado de física y en el de química, y bueno, y este año
me incorporé al propedéutico del profesorado de tecnología. Entonces, lo que es el profesorado de física se plantea un cuadernillo donde ellos van a encontrar material que los va a ayudar y fortalecer durante todo el recorrido de primer año, por ejemplo, con fórmulas matemáticas, anexos, y a su vez se potencia con trabajos de laboratorio. Entonces, es como que ahí es un momento de encuentro y que un marco histórico también se le da a la enseñanza de la física, y bueno, y el de tecnología también estuvo muy interactivo, o sea, tratar de, digamos, de acercarlos más a los espacios donde después van a trabajar. O por ahí la parte de ciencias naturales se comparte, la parte de laboratorio se comparte biología, física y química, por ejemplo. Tratamos que los profesores que están en primero, claro, eso también, que los profes que trabajan en introductorios son los que se desempeñan luego en primer año para que exista ese acercamiento, o lo mismo las profes del campo general trabajan con 2 o 3, por ejemplo, corporeidad, y demás trabajan con 2 o 3 carreras juntas también para que socialicen. Es decir, se busca siempre trabajar en equipo, que es lo que fortalece enriquece la actividad y fortalece también la atención de todas las variables, que pueden las consultas y demás. La parte de enología y fruticultura se hace mucho con trabajo de campo, se trabaja con algunos productores, se los acerca a los estudiantes de segundo y tercer año, se hace ese intercambio para que no quede solamente focalizado en primero. Hay egresados que se suman también, o estudiantes de los cursos más avanzados que se suman a las actividades, además del centro de estudiantes. No sé qué más. En algún momento del propedéutico, no sé si es mi máquina o qué puede hacer ruido. La máquina, quizás. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, lo escuchamos. En algún momento del propedéutico, una vez que ha avanzado un poco, les proponen que ellos de alguna manera confronten los motivos por los cuales se inscribieron a la carrera y versus la información que le están dando de la carrera. La parte de la práctica. Sí, en el eje de la práctica se lo trabaja a eso. En el propedéutico. Sí, ahí trabajan los profes de práctica de las distintas carreras en forma conjunta, diríamos, y están los profes de práctica de primero, pero se suman los de segundo, los de tercero, los de cuarto, como para poder hacer esa confrontación. Esto es importante como dato para ellos, porque muchas veces tienen motivaciones o informaciones que no son adecuadas a... Estoy viendo la puerta ahora ahí, así que... Sí, perdón. Sí, no, es que yo lo iba a mover porque quería justo hacer un comentario en torno a eso. Dale. Yo he trabajado algunas veces en el propedéutico, y si bien me parece que es útil este ejercicio del que estamos hablando, de confrontar algunas expectativas de ellos con lo que realmente tiende a ocurrir en las carreras y la normativa y el funcionamiento institucional, pero mi experiencia personal es que ese clic donde ellos verdaderamente comienzan a contrastar esas expectativas originales con la realidad ya vivenciada, no narrada, sino vivenciada, se da más en segundo año. Parece que entre primero y segundo año, ¿no? Pero en segundo año noto mucho cuando ya tienen ingresos más activos a las instituciones, sobre todo en los profesorados, que se replantean mucho, yo quiero hacer esto, me gusta la docencia, no me gusta, como que reaparece esa duda y ese contraste mucho en segundo año, y por eso también es un año de fuerte desgranamiento. Bien. Porque ya está vivenciado ahí, digamos. Incluso hay casos que entran en crisis en la práctica 3, donde ellos se tienen que enfrentar al aula y dar la clase y trabajar el contenido y proponer. Nos ha pasado. Ellos hacen acercamientos a las aulas desde primer año, pero no propiamente dicho para dar clase, y ahí es la confrontación mayor. Y trabajamos mucho en ese acompañamiento. Se generan como unos cuellos de botella, donde llegan a tercero y a cuarto año, por ahí a veces debiendo muchas materias específicas,
y que eso es como que es una debilidad para ellos porque no sienten seguridad con los contenidos en los cuales deben desempeñarse. Pero bueno, se lo permite también el mismo régimen académico que hoy se está evaluando en la provincia de Entre Ríos, sí. Están evaluando cada una de las carreras. Yo he estado en algunas reuniones y salió fuertemente esto, de que el haber flexibilizado ese plan de correlativas generó estos cuellos de botellas en todos los institutos, y bueno, están buscando, diríamos, la manera de que se regularice poniendo un poquito más de correlativas para poder llegar a la práctica. Se pasa que hay chicos que están en tercer año y deben materias de primer año que son esenciales para los contenidos que estás desarrollando. O sea, las regularizaron, pero no rindieron los finales. Y eso me parece que dificulta muchísimo el desempeño del estudiante en el momento del cursado, obviamente, y después al momento de rendir, porque al haber pasado tanto tiempo, como que les cuesta más. Un ejemplo, por ahí desde mi área, desde la biología, casi todos se quedan con biología humana pendiente porque es una materia muy larga y no la rinden, la cursan y es fundamental porque cuando empiezan a practicar en el ciclo básico, lo primero que se empieza a dar son los sistemas, y se da células, el sistema respiratorio, digestivo, y ellos no lo tienen, esa materia no la tienen aprobada, no la tienen integrada, entonces eso les da temor, entonces empiezan a abandonar. Y después ellos cuando aprueban esa materia se dan cuenta que hacen las prácticas y les, diríamos, resulta totalmente diferente su desempeño. Pero ellos mismos se dan cuenta y se van pasando por ahí esa información entre los estudiantes. Se viene dando estos años que muchos ya como que se van avisando, mira, si no sacaste estas materias específicas, aunque el plan te lo permita, cuando llegas a la práctica, al haber realizado una secuencia que a ellos les implica mucho tiempo prepararla para poder ir al aula, nosotros decimos patinan porque en realidad no tienen los conceptos claros para poder desenvolverse como docentes en ese espacio. Bien, bien. ¿Podemos? ¿Algo más para agregar? Usted vio nuestro escrito, el escrito que mandamos respecto a este documento que acabamos de comentar. ¿Tiene alguna observación para realizarnos o alguna orientación? Observaciones, yo voy a hacer una devolución en general a todos los equipos directivos. Hoy mandé un correo, iba a ser el 29 de septiembre, después me informaron que era feriado en Entre Ríos, así que lo mandé otro pasando para el 5 de octubre. Yo estoy preparando una devolución general. Perdón, ¿para qué día? 5 de octubre hay una acción ya. 5 de octubre hay una acción ya prevista de la DES. Infórmese por ahí hay un encuentro de... un encuentro de directivos. El tema de la fecha se puede modificar, no es problema. Pero respondiendo a tu pregunta, Karina, estoy siguiendo un poco viendo que las problemáticas de los institutos tienen una cierta continuidad. Hay básicamente 3 o 4 problemáticas que son las mismas para todos los institutos, así que estoy armando una devolución global con algunas líneas de acción, con algunas sugerencias. Mucho va a ir en la línea del propedéutico, por eso también les preguntaba, cosa que no les había preguntado anteriormente en la guía anterior, informarme un poco del propedéutico, porque pienso que ahí se pueden hacer varias intervenciones que ayuden por ahí a reducir ahí hay que diferenciar abandono de desgranamiento, ¿no? El desgranamiento para mí no es un problema, el desgranamiento es algo normal. El problema es cuando hay abandono, ¿no? Porque cuando hay abandono, ahí sí yo me tengo que preguntar si el alumno abandonó la carrera, el alumno abandonó la institución o la institución abandonó al alumno. El desgranamiento es un dato más, es un concepto más estadístico, y no es, por tanto, yo no lo pienso tanto como problema, lo pienso más como el vínculo del abandono desde las dos puntas, ¿no? De
desde el alumno, pero también desde la institución. Y esto que comentaba Matías del dato de la investigación de la entrevista con los docentes, es muy sintomático lo que dicen después los alumnos, ¿no? Entonces, ahí sí yo creo que también hay que trabajar mucho desde el equipo de gestión en buscar alternativas, líneas de acción con los propios docentes de la institución que no siempre tienen lectura comprensiva, digamos, exigimos lectura comprensiva, escritura académica, pero no siempre nosotros mismos la tenemos. Entonces, pienso que ahí en esa punta es donde también se puede trabajar bastante. La lectura, la escritura y el desgranamiento. Voy a hacer una devolución en general, así que revisaré lo de la fecha, ahora ya que me decís esto, pero voy a hacer una devolución en general. Y una consulta, ya que estamos en este punto. Digo, obviamente que ya lo que nos adelantaste es muy interesante y cuando llegue la devolución general seguiremos aprovechando ahí lo que nos puedan devolver ustedes, pero si nosotros avanzáramos también pensando en este plan de mejora institucional, digamos, eso lo hace... Pregunto de ignorante, ¿no? ¿Lo hace cada institución con sus propios recursos o habría algún tipo de financiamiento? Por ejemplo, supongamos, tiro un ejemplo concreto. Si quisiésemos hacer unos talleres con docentes por el tema de la lectura y la escritura académica, ¿los recursos y los tiempos los tendríamos que gestionar internamente o habría algún tipo desde Paraná, no sé, de ayuda? ¿Vos sabés algo al respecto? De ayuda, digamos, en horas o en financiamiento? No. No, algo puntual, no. Ajá. Yo le digo que no con la mano de atrás porque yo miraba a Karina que me decía que no, por eso. Porque hoy claro. Ya nos dijeron todo. Ahí va. No, yo preguntaba no sabía. Podemos usar alguna de esas instancias que aún quedan de fortalecimiento de las trayectorias para hacer como un encuentro con docentes ahí. Que sería la otra pata. Porque sí, claro. Sí. Aprovechar ahí. Hay una realidad. Siento mucho ruido, yo no sé. Hay una realidad que... No, te escuchamos bien. El crecimiento del sistema educativo sobrepasa los recursos necesarios para atenderlo en todos los niveles, en todas las provincias, en todos los sistemas educativos. Es decir, cuando recién alguien de ustedes hacía el comentario que en la UADER también sucede lo mismo, ¿no? Ustedes piensen el recurso que implica formar docentes en el país, en las provincias. Piensen el costo que implica sostenerlo en Villa Elisa, el costo que implica sostenerlo en cada ciudad. Es realmente un crecimiento tal del sistema educativo, un crecimiento tal que es prácticamente imposible que se puedan aplicar los recursos necesarios, porque siempre vas a necesitar más. Esto es un pensamiento en voz alta, no estoy defendiendo ni posicionándome. Lo que me parece interesante es que en esta institución el fortalecimiento que brinda a lo que es la educación secundaria, con la formación de profesores de física, de química, de matemática, de economía, de geografía, de educación tecnológica, porque la gran problemática que estábamos teniendo unos años atrás, que en las escuelas secundarias se veían desbordados por los concursos ganados por técnicos, lo que de cierta manera tiene un faltante de formación pedagógica e implicaba que tampoco, digamos, se generaba un interés en estas, digamos, ciencias que tienen tanta relevancia, o sea, que incluso después hay muchas carreras de esta institución que son carreras prioritarias. Sí, sin duda. Y volviendo a lo que preguntaba Matías, hay seguramente muchos proyectos que necesitan financiamiento, pero hay muchas otras proyectos sin darle la envergadura tal que no es que no necesitan dinero, sino que lo que necesitan es decisión institucional y decisión de avanzar. Por ejemplo, el tema de los tiempos que cursan los alumnos y el tiempo que destinamos a la evaluación. Ustedes hagan un cálculo que seguro lo han hecho muchas veces. El alumno del nivel superior lo tenemos desde el 1 de marzo
hasta el 10 de diciembre más o menos. Resten los días que le destinamos a la evaluación. Todo el mes de marzo, mesa de exámenes. 15 días en julio, mesa de exámenes. 15 días vacaciones. Un mes desde mitad de noviembre, mitad de diciembre, mesa de exámenes. Tenemos ahí 3 meses enteros destinados solamente a exámenes. Y 15 días de vacaciones. Más sumale que en el cursado tienen los parciales con los recuperatorios. Entonces, y encima sumarle eso, otro dato que daba Matías de la investigación, sumarle eso que las evaluaciones siguen siendo más secundarizadas que, digamos, un nivel superior o universitario. Digamos, las evaluaciones siguen siendo más pruebas escritas del secundario. Entonces, para cambiar el modelo de evaluación, ahí no es necesario ni hace falta plata, hace falta decisión, digamos, y de alguna manera invitación permanente a los docentes a modificar el sistema de evaluación. Por más que, no sé, si hiciera una capacitación, de hecho ustedes el último seminario lo van a tener con Lidia Toranzo, que es sobre evaluación. Ahí Lidia Toranzo podrá plantearlos en la línea de evaluación, los modelos, pero digamos, si después el docente en la práctica no va y modifica la evaluación, va a seguir expulsando alumnos, y va a seguir, y ahí, digamos, ahí diferencia el concepto de granamiento, ahí el abandono está, digamos, en cierta parte, está mediado, está digamos, expulsado el alumno porque se lo evalúa de la misma manera en la secundaria, se lo obliga a repetir conocimientos o contenidos memorísticos. Sabemos que a veces suele haber algunos profesores que tienen mucho celo de su propia disciplina, y entonces dicen, bueno, acá conmigo el que no sabe matemática no aprueba. Conmigo, que aprueben todo, pero el que no sabe el cuerpo humano no se va a recibir nunca. Y esas situaciones a veces, digamos, necesitan una intervención del equipo de gestión que no siempre es gratificante ni gratuita, pero bueno, que implica un ordenamiento, una organización, una tarea sistemática que hay que llevar adelante. Entonces, hay estas dos vertientes. Y por otro lado, financiamiento de proyectos de mejora. También hay muchísimas convocatorias que van por fuera del ministerio, digamos, que la institución puede buscar. Por ahí a veces lo que no tenemos es tiempo, diría yo, pero sobre todo no tenemos la costumbre de buscar convocatorias fuera del CGE, fuera del INPOD, que también en la cual pueden participar los institutos. Por ejemplo, ustedes tienen tecnicaturas, tienen todos los años la convocatoria de crédito fiscal del INEP. Sí, lo estamos presentando, sí. Bueno, digamos, hay muchas convocatorias oficiales y particulares. Claro, toda convocatoria. Mi pregunta era igual inocente, no escondía una crítica. Yo, por no tener experiencia en equipos directivos, preguntaba cómo bajó del Infod, por ejemplo, un dinerito, poquito, para este proyecto de fortalecimiento de las trayectorias estudiantiles. Pensé que por ahí podía haber algo, pero no, quedó clarísimo lo que vos estás planteando. Sí, ahí lo entendí. Yo lo desconozco eso, creo que Karina tiene más información que yo en ese punto. Pero probablemente... lo que usted está diciendo y lo que decía Matías coincide con lo que hoy charlábamos, que muchos docentes, porque la normativa del régimen académico habla de instancias de evaluación, no es que habla de formatos o modalidades. Ya no se habla más como eran las anteriores resoluciones de régimen académico que hablaba de instancias de parciales. Hoy no es necesario tomar parciales. No hay por qué tomar parciales, nadie exige tomar parciales. Porque hablamos de instancias, de un paraguas de modalidades de evaluación acordes a cada unidad curricular. Pero se siguen tomando. Sí, se siguen tomando, pero nadie pide parciales. Nadie pide parciales, como era en otra época que estaba el primer parcial, el segundo parcial, el tercer parcial. Pero hay como un desfase, discúlpame, ¿no? Entre el discurso pedagógico más progresista, vamos a decir, y las prácticas concretas. Pero aparte la normativa no te exige parcial, te habla de instancias. Y en esa instancia vos tenés un paraguas que puede ser una clase, un práctico, un trabajo de campo, un registro, un informe.
Y otra de las cosas que hablábamos hoy, que en la evaluación muchos docentes se quedan en lo no necesario, en lo accesorio, que es que si no aprueba 10 trabajos prácticos, no aprueba. Si no hace los 5, no los 5. Se quedan en la cantidad de prácticos que hay que sí o sí aprobar, y no en que realmente yo tomé un práctico, supo en este práctico, fue suficiente, se logró la comprensión, se construyó, bueno, ya está, no necesito tomar 10 y con uno fue suficiente, ¿sí? Que eso también es algo que carga las tintas sobre esto que hablamos de las instancias que generan ese malestar respecto a la evaluación. Claro, y que obturan a veces algunas trayectorias estudiantiles, y ahí le voy a pasar a Andrea, porque yo me acuerdo algo que me comentaba ella que me parece muy, muy interesante, y es que es difícil solucionar, supongamos, con las voces de los estudiantes uno puede identificar a 3, 4 docentes que son excesivamente celosos de su disciplina y estructurados y manejan una dimensión más tradicional y cuantitativa de la evaluación y actúan como filtro en muchas carreras, frustrando a estudiantes. Pero hablar con ellos de uno a uno, secretaria académica con un docente, no termina resolviendo mucho, y sería bueno trabajarlo colectivamente, en talleres de colegas, ¿no? Eso me parece lo que está faltando. Pero bueno, a lo mejor logramos buscarle la vuelta a partir de esto. Ahí le doy la palabra a Andrea porque ella tiene mucho para decir de lo difícil que es uno a uno, ¿no? Sí, ahí en eso que dice Matías es difícil. Tomamos el trabajo de charlar con cada uno, de atender esas situaciones, de demás, pero bueno, hacemos ese seguimiento. Pero bueno, hay estructuras o personalidades en las cuales por más que uno busca muchas estrategias, no cambian. No, seguro. Otra línea de trabajo interesante, que probablemente la estén trabajando o lo hayan trabajado en algún momento, es el compartir cátedras, hacer cátedras compartidas, y, por ejemplo, hacerlas compartidas en la misma carrera, entre carreras y entre instituciones, aprovechar el tema de la virtualidad para, por ejemplo, compartir ciertas cátedras que son comunes a mucho profesorado, como pedagogía, filosofía, con lo cual se pueden optimizar recursos, se pueden mejorar la preparación de la materia, se puede reducir el tema del ausentismo del profesor, porque si entre 3 profesores de pedagogía de 3 institutos distintos, vamos a suponer, desarrollan pedagogía 1 para la carrera en cada instituto en forma virtual, cada profesor da una tercera parte de la materia. Entonces, más que falte alguno, siempre va a haber clase y el alumno nunca va a perder la clase. El tema, por ejemplo, que ustedes tienen de dificultades que los alumnos les cuesta poder pagarse el transporte. Se podría avanzar, creo que ahora el RAN está avanzando sobre eso, avanzar en, por ejemplo, hacer juntar algunas materias que se pueden hacer virtuales, de manera que el cursado de 5 días se reduzca a 4, y que entonces el viernes no haya clase o el lunes no haya clase, y presencial, y ahí se unen las materias que se pueden cursar virtuales, que en realidad son varias. Por ahí capaz que en un lapso de 4 o 5 años, organizándolo bien, se puede llegar a que se curse 3 días presencial y 2 días virtual. Y entonces eso va a hacer que se pueda llegar a más chicos, a más chicas, no solamente de la ciudad así local, sino de ciudades cercanas, reduciendo el costo. Es decir, hay que pensar líneas de acción posible, y lo más difícil luego es sostenerlas, ¿no? Sí. No todos los profesores se van a enganchar, eso por supuesto. Más aún, lo más probable es que solamente unos poquitos se enganchen. Pero hay que comenzar. Hay que comenzar haciendo una experiencia de una materia compartida, de una materia compartida con otro instituto. Se pueden hacer estas experiencias, se pueden, por ejemplo, poner en un espacio virtual que se compartan entre institutos, entre 3 o 4 institutos cercanos o vecinos, o que los equipos directivos se llevan bien entre ellos, se hacen
digamos, genera un cierto vínculo de profesionalismo / amistad, y pueden armar un espacio virtual para compartir esta experiencia. En fin, yo estoy escuchándolos y escuchando los otros equipos directivos y recogiendo estas ideas y tratando también de ordenar una devolución final, pero me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer, que las están haciendo, y que hay que ser perseverante en esto, digamos. Bien. No, esto que usted acaba de mencionar se relaciona con lo que hoy hablábamos también con otro colega de Viale, que hablábamos de que estamos dentro de lo que es formación, educación secundaria, con los proyectos Acontecer de propuestas integradas, y que tendríamos que desde la formación docente trabajar en propuestas integradas, en cátedras compartidas de diferentes espacios. Hoy un rector ahí de Viale nos decía que ellos no lograban cubrir matemática, por ejemplo, el profesor de física, y era el segundo llamado y se iban a quedar ya sin clase. Entonces se presentó un colega que no podía mover el horario, y entonces lo puso en una cátedra compartida con fenómenos mecánicos, a trabajar matemática, de física, con fenómenos mecánicos de física, que son cátedras que se pueden trabajar juntas. Y de esa manera también los instó a hacer una propuesta compartida, ¿sí? Y buscó que los profesores, para antes de sacar un tercer llamado que los chicos ya no iban a poder cubrir, no se iba a poder cubrir, trató de que los chicos no pierdan esa cátedra, no pierdan clase con esa cátedra específica de matemáticas. Claro. Fue una solución que encontró antes de llamar a un nuevo concurso y poder optimizar los tiempos. Pero eso, el compartir cátedras puede enriquecer muchísimo la experiencia de los profesores primero, porque tienen que virtualmente, por ejemplo, el profesor de pedagogía de Villa Elisa se comunica con el de Viale y con el de Concordia, ¿no? Virtualmente, virtual, sí, virtual. Sí. Y arman la planificación para todo el año, y después cada uno da la tercera parte de la clase. Entonces, el profesor va a preparar mejor ese tema, el tema que tenga que dar, porque no va a tener que preparar todo el año, ¿no? Entonces, lo van a ir dando durante el desarrollo del año, cada profesor su parte. Si un profesor toma licencia por 20 días, el otro puede asumir y llevar adelante los contenidos que iba a desarrollar él. Entonces, siempre se mantiene la clase, se evita el ausentismo de los profesores, de los docentes, exacto. Se le garantiza a los alumnos todas las clases, se le garantiza a los alumnos también escuchar voces diferentes. No siempre el mismo profesor de filosofía o de pedagogía escucha 3 profesores en el año distintos, que podrán tener visiones ideológicas cercanas, pero siempre va a ser una mirada diferente. Son experiencias que implican predisposición, por eso también en este sentido hay que ofrecérsela y buscar a los profesores que ustedes ya seguramente saben quién estaría dispuesto a hacer algo así y quién nunca, jamás lo haría. No se lo vayan a proponer. De hecho, acá nosotros lo hacemos en profesores que acuerdan trabajar de esa manera. Por ejemplo, en el profesorado de economía, trabajas con Luis. Sí, ahí tuvimos una experiencia, pero me quedé pensando, digamos, de manera optimista el consejo que dabas, porque por ahí creo que en algunos casos que están como puntualizados, docentes que tienen una tendencia a hacer de su materia como una quintita, son como muy arbitrarios, el trabajo en pareja pedagógica o intercátedra oxigenaría mucho. Sí, nosotros tuvimos poquitas experiencias, pero claro, con docentes que estamos predispuestos. El tema es cómo llegar a ese docente que está muy cerrado. Habría que hacer un trabajo de sensibilización para que acepte también no como una interpelación a su labor, sino como una oportunidad para enriquecerse el trabajo con un colega que venga a traer una voz distinta, ¿no? Me quedé pensando en eso. Muy bueno. Mira, hay lo que va a definir esa posibilidad de cambio van a ser los mismos estudiantes. Porque los estudiantes le van a decir, escuche, profe, ¿por qué no hacemos la cátedra? ¿Por qué usted no dicta la materia como la hacen los profesores de tal materia que tenemos tres profesores, cursamos junto con los alumnos de Viale y de Concordia? El año pasado hicimos un encuentro en el Día de Estudiante en Concordia, este año lo vamos a hacer acá en Villa Elisa. Es decir, terminan forzando un poco los mismos estudiantes cuando ven la ventaja de cursar
que no pierden clases, que tienen continuidad, que tienen diferentes opiniones, que tienen diferentes, digamos, cuando ven un cursado positivo, mejorado, empiezan a exigir a los otros profesores también lo mismo. Un efecto contagio positivo sería. Sí, que a veces puede darse y a veces no, pero digamos, es la manera, porque vos no podés imponerle a alguien que cambie por decreto, digamos. No, obvio que no se puede. No. Bueno, entonces seguimos trabajando y más allá de esperar las devoluciones que ustedes nos hagan de manera global, seguimos, digamos, puliendo esa idea del proyecto, sobre qué hacer eje en el proyecto de mejora. Sí, igual tengan ya la visión de lo que hemos trabajado en este encuentro. No estamos apuntando a que hagan un proyecto de mejora como para decir, aprobar el postítulo. Es decir, lo que estamos apuntando ahora es, digamos, a marcar muchas líneas de trabajo y que cada línea de trabajo puede tener un esquema y incluso una formalidad diferente. Alguno puede ser un proyecto de mejora, alguno puede ser una estrategia institucional del equipo de gestión, alguno puede ser una decisión académica del área académica, autorizando, por ejemplo, las cátedras compartidas. Hoy por hoy no están reguladas las cátedras compartidas. Bueno, tampoco hace falta una regulación a nivel provincial. Por ahí, al interior del instituto se puede sacar una normativa interna, invitando a aquellos docentes que quieran participar, se les va a explicar cómo puede ser una cátedra compartida, los beneficios, se le puede explicar a los alumnos también. Entonces los alumnos dicen, se puede compartir una cátedra, hay que generar un poco de ruido interno, ¿no? Entonces por eso no se aten un poco a la idea inicial de que tenían que terminar este curso haciendo un proyecto de mejora institucional. Por ahí terminan el curso, la capacitación, con un montón de ideas, con un montón de líneas, y que les sirven más que pensar en un proyecto de mejora institucional que va a depender probablemente de que si hay o no financiamiento. Entonces, estamos abriendo el juego un poco. Esa es la idea, Karina. Acá lo más valioso que nosotros observamos es que esta propuesta que viene de la mano de esta capacitación se entrecruza con lo que como decía Matías hoy, lo que se viene trabajando de la metodología de la investigación, desde los talleres de trayectorias formativas, desde lo que se viene trabajando del proyecto de formación, o sea que lo que se va abordando cómo podemos leer o hacer un recupero, un registro de todo lo que surge de esas instancias para poder decir, bueno, el próximo año sobre qué focalizamos, sobre qué fortalecemos. Ese es más que nada, más que un proyecto. Aprovechar lo que ya tenemos, articularlo, que no se superponga, que los estudiantes no piensen, otra vez nos preguntan sobre nuestras trayectorias y después no pasa nada. Entonces, anudar para que pasen cosas, ¿no? Saber anudar líneas. Los emergentes de esas instancias para poder tomar decisiones, más allá de que sea un proyecto, un cambio, como usted dice, en cuanto a la modalidad de formato de evaluación o de trabajo en equipo y demás, cómo leemos esos emergentes para tomar decisiones a futuro. Exactamente. Y en cada seminario los profesores le van dejando material de lectura que a medida que puedan ir cada uno según su interés, van a encontrar así un soporte muy interesante y muy fuerte para llevar adelante estas decisiones y estas estrategias que pueden llegar a pensar. Estamos cerrando. Bueno. Más. Bueno, muchas gracias, muy fructífera. Muchas gracias a ustedes y nos estaremos viendo la semana que viene. Muchas gracias. Sí, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.